Amigos y amigas, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles a través de Info Zamora y el programa Contrapunto. Como siempre, tenemos importantes invitados a esta hora de la tarde. Y en este cierre de semana tenemos al comunicador y analista político Eddie Salinas, a quien le damos la cordial bienvenida. Le agradecemos, como siempre, por haber aceptado esta entrevista. Y lo hemos invitado precisamente para analizar el tema de coyuntura en estos días, que es precisamente la posesión de el nuevo presidente de la República y también los movimientos que se han dado en torno a la Asamblea Nacional y lo que podría pasar en cada una de las provincias. En ese contexto, le damos la cordial bienvenida a Eddie, qué gusto conversar con usted en esta oportunidad. ¿Cómo ves la situación que se ha presentado en las últimas horas, en los últimos días? ¿Cómo se armó la situación dentro de la Asamblea Nacional para definir las diferentes dignidades? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Richard? Muchas gracias por la invitación. Un abrazo desde Quito a ustedes. Bueno, creo que hay que ver algunos aspectos que se han presentado en la Asamblea. En primer lugar, yo creería que era una situación compleja desde el principio por los resultados de la primera vuelta en la cual se determinaron las bancadas legislativas para el presidente electo Lasso. Era una situación difícil que podía tener varios resultados, desencadenar algunos escenarios que se configuraron finalmente en el resultado en el que se echó atrás una alianza, una probable alianza que estaba cocinándose junto al Partido Social Cristiano y al correísmo, a UNES, que finalmente pasó a apoyarse a sectores un poco más de centro hacia la izquierda, como la izquierda democrática, como Pachacutic, y ese grupo de independientes, por así denominarlo, que tienen y que reúnen a una serie de legisladores de varias provincias y de varias tendencias. Lo que ocurrió finalmente es que el presidente ganó popularidad, sin duda, pudo mantener su discurso, que es el que lo que ha profesado durante los últimos 12 años al menos, desde las dos últimas elecciones, con mayor fuerza, en el que plantea un modelo contrario al correísmo, lo cual hubiese significado en términos de popularidad una ambigüedad por parte de él, una contradicción, un contraste en lo que originalmente ofreció y lo que finalmente se hubiese configurado en la Asamblea Nacional con sus representantes, pero en términos de gobernabilidad sin duda también se complica. Estaba complicado con Ahora, cualquiera de los Eddie, dos escenarios. antes de avanzar en ese tema, en realidad, luego de que se dieran esta elección, principalmente de la presidenta, y esta alianza que se pudo lograr, digámoslo así, este acuerdo que se logró entre Pachacutic, la Izquierda Democrática y el CREO, han salido también, pues, del otro lado, el Partido Social Cristiano, UNES, a hablar de que hubo una traición de parte de el presidente de la República, que ha habido un acuerdo previo y que incluso decía el líder social cristiano Jaime Nebot de que eso no era digno de un presidente. ¿Crees tú que obedeció más bien a una estrategia de pronto que ya estaba que quizás pensada desde hace algún rato, o fue lo del momento que se le presentó tras ver que podía caer su popularidad o algo por el estilo? A ver, creo que la alianza con el Partido Social Cristiano no hubiese durado mucho tampoco. Hay que partir desde ahí. Sin embargo, no me parece que fue premeditado. Hubiese sido es demasiado duro, riesgoso, inclusive en términos políticos, que el presidente hable de que efectivamente se reunió con su principal contrincante, quien ha gobernado el país en los últimos 10 años y 4 últimos años, que a través de Moreno, que fue obviamente su candidato. Me refiero al señor Correa. Al plantearse de esta forma, pues él obviamente hubiese quedado sin discurso ante la gente, con qué cara iba a mirar a sus votantes y decirles, sí, efectivamente lo que yo te dije sobre esta persona, que era un mal gobernante, que era mi adversario político, finalmente se cae, no tiene sentido ahora porque necesito aliarme a él. Entonces, más bien pienso que sí hubo una rectificación a tiempo, incidió mucho la presión mediática, la presión de la opinión pública, pero en términos de popularidad le sirve al presidente. Le sirve al presidente porque efectivamente esta alianza
esta larga noche neoliberal planteada por Correa durante los últimos 14 años, que finalmente no sirve para nada porque se alía a quien era el protagonista de esta larga, negra noche neoliberal, el señor Nebot, y finalmente configuran pues una alianza que no tiene ningún tipo de sentido ideológico, partamos desde ahí, pero que también a sus votantes sí los pone en una situación incómoda. O sea, el correísta férreo, convencido, que es de izquierda, que Che Guevara, que todos los derechos, la reivindicación de los trabajadores, ahora sale a defender al señor Nebot. O sea, me parece que ahí genera mucha, sobre todo, incertidumbre, zozobra por parte de quienes creían en esos proyectos políticos. Igualmente, la gente del social cristianismo que de cierta forma tenga que salir a defender lo que dice Correa respecto a esta reunión, este pacto que se cocinaba con el señor Lazo, también genera incomodidad. Finalmente, ese es el resultado, que en términos de gobernabilidad, pues tampoco le garantiza nada. Si es que se hubiesen mantenido, vamos a un poco en retrospectiva, ¿qué hubiese pasado si es que se mantenía con Correa la alianza con el Partido Social Cristiano? Yo creo que igualmente condicionaban mucho los votos sobre cualquier propuesta y reforma normativa, reforma tributaria que hubiese planteado el presidente electo, pero también era cuál era la situación a cambio que solicitaba este grupo, que desde que el momento que perdió, desde las 9 de la noche de las elecciones del 11 de abril, salieron a decir que paren la persecución política. Entonces, es como que su consigna, más allá de que los derechos laborales, de que una propuesta progresista, no, su consigna se centró en ese momento. A la semana de las elecciones, salió el señor Correa con un video muy bien elaborado en el cual él plantea que está a disposición del nuevo gobierno su bloque de asambleístas, pero que paren esa persecución judicial, que es como lo que ha planteado, y que finalmente la coge el señor Nebot en cabeza o en cara del señor Henry Humphrey, y quien aspiraba a la presidencia pues, para hacer ese acercamiento. Igualmente ahora, ¿qué es lo que pasa con la presidencia de Pachacuti? Pues obviamente el tener la presidencia implica de que en un momento de conmoción nacional la presidenta del legislativo convoque a sesión y sea el Parlamento el que tome una decisión. Claro, ahora entonces, en ese escenario, estimado Eddie, el presidente de la República, Guillermo Lasso, estaba entre la espada y la pared. Y de hecho, en estos instantes en el que se decidió de pronto dejar de lado ya, porque se rompe una alianza que venía de campaña con el Partido Social Cristiano, que no iba a durar mucho, tú lo habías anticipado igual, pues simplemente adelantó el mal paso, digámoslo así, en el caso del Partido Social Cristiano, pero también le tocó bailar con la dura pareja que es Pachacuti a estas alturas. Es un movimiento que calienta la calle, ¿no? Lo tenemos, el recuerdo todavía fresco de octubre del 2019. Es un movimiento que está con muchas causas sociales, es un movimiento que está bastante pegado a los sectores muy populares de este país y que eventualmente pues son disyuntiva al planteamiento de apertura económica neoliberal o de derecha que ejercería el señor Lasso. Entonces, yo sí pienso que ahí el presidente pues está muy complicado, que es lo que le ha pedido a su ministro, y eso ya es público. El día de ayer en la presentación de su gabinete, le dijo a Simón Cueva, ministro de Economía de Lasso, que tiene que ser creativo al momento de plantear las reformas tributarias. Esta creatividad que le pide al ministro no es casual. Sabe que la Asamblea no tiene una mayoría fija ni sólida y que pende de un hilo por cualquier decisión. Ayer vemos que con mucho roce, mucha dificultad, mucha preocupación en los bloques que conformaron esta eventual mayoría, se concretaron los 70 votos para finalmente ir a las comisiones. Un asambleísta de Pachacuti terminó llorando. Claro. En medio de la sesión del Pleno por la presión de su compañera que le pedía que apruebe, porque si no, se hubiesen entrampado nuevamente en quizás una semana más hasta poder determinar los espacios para salir a tener las comisiones. Finalmente se logró, algunas comisiones ya están confirmadas,
ya están con presidente y vicepresidente, y otras pues se irán determinando hasta el día lunes, martes, me imagino, como ¿Cómo máximo. se analiza desde la óptica de la ciudadanía? ¿Cómo crees tú que están percibiendo a esta nueva asamblea que ni bien inicia, tiene este tipo de problemas? Incluso hay algunas notas que realmente muestran como que estuviésemos retrocediendo, o por lo menos muestran una parte de aquel Congreso en el que no se ponían de acuerdo, en el que venían los insultos, en el que uno gritaba más que otro, y al final recesos, más recesos, y la verdad que pareciera que están mostrando las uñas antes de tiempo, lo decían algunos analistas. Bueno, yo creo que más bien el país se acostumbró en este plazo reciente de 14 años a tener una asamblea que ya tenía definido todo al momento de sesionar. Lo vimos con Gabriela Rivadeneira, lo vimos con el mismo Pepe Serrano, que sacó 74 votos de Alianza País, más 3 independientes o movimientos provinciales que lo apoyaron, y con 77 votos llegó a la presidencia del legislativo, pero que finalmente pues daba esa sensación de tranquilidad. Bueno, ya está un ejecutivo, ya está una asamblea, listo, estas son las comisiones, primera votación, aprobado, vayan y trabajen de esta forma. Esto es, digamos, un poco anormal, ¿sí? Porque no siempre ocurre que un presidenciable tenga más de 70 asambleístas. Eso ocurrió en la década reciente, pero normalmente no ha sido así, lo que obligaba a tener este tipo de acuerdos. Ahora, los acuerdos sin duda son válidos cuando son públicos, cuando son sobre la mesa, no bajo la mesa, pero sobre todo que establezcan puntos en común. O sea, ¿cuál es el objetivo de esa alianza entre Pachacuti, Izquierda Democrática y eventualmente con Creo e Independientes? Tiene que estar completamente claro. Yo pienso que van a apoyar propuestas, una eventual reducción del IVA, por supuesto, una eventual reducción del IVA al 10%, si lo plantea así el presidente Lasso. Van a apoyar, qué bancada estaría en contra de ello, pero van a haber otros puntos sumamente álgidos, como el tema de reforma, quizás reforma laboral, un poco de flexibilización al momento de contratar, en la cual se van a detener estos partidos, se van a detener sus movimientos y quizás no faciliten o bloqueen. El órgano de la administración legislativa, el CAL, es sumamente poderoso. O sea, ahí se detienen, ahí se archivan, ahí se estancan muchas de las propuestas de ley, y si es que no pasan desde ese filtro, pues ninguna comisión nunca llegarán a conocer nada. las comisiones, claro, efectivamente. Y mucho menos al pleno. Y menos el pleno de la Asamblea. Ahora, claro, en eso, analizando la situación en la que se encuentra en manos, el gobierno en manos de Pachacuti como tal, por lo menos eso es lo que se dice, pues, con la presidenta a la cabeza. Pues veremos si es que Pachacuti le da el visto bueno a muchas de las propuestas que va a tener el presidente de la República, y que se vienen algunas, como la misma reforma tributaria que se mencionaba, que está entre las prioridades, lo dijo el mismo presidente de la República. Y claro, también el otro enfoque que se le da, pues es el tema de que Pachacuti como tal tiene sus aspiraciones, digámoslo así, tiene su reivindicación que quiere logrársela, y que ahora fortalecido con esta presidencia, pues habíamos escuchado incluso en su primera entrevista con Teleamazonas, incluso que se va a buscar la forma de reivindicar aquellos problemas que tuvieron durante el correísmo. ¿Tú crees que se va a utilizar de esta manera este poder que lo tiene ahora Pachacuti como tal? Bueno, lo que pasa es que tiene que estar clara cuál es la intención como tal, para que el resto de parlamentarios puedan apoyar o denegar la moción. En este caso, pues, ninguno de los grupos tiene mayoría, ninguno de las bancadas puede decir, yo presento esta propuesta legal y va a ser realidad, porque finalmente no se tienen los votos. Ahora vemos cómo estamos entrampados con esta situación de que con las justas se alcanzan los 70 votos, que es la mitad más uno del Parlamento, pero en situaciones ya de grueso calibre, por así decirlo, ya cuando empiece
a plantearse la reforma normativa, cuando empiezan los juicios políticos, los procesos de fiscalización, inclusive se ha planteado fiscalización casa adentro, qué es lo que se ha hecho, cómo se ha administrado la Asamblea en los últimos años y por qué no existe todavía un complejo legislativo que estaba ofrecido desde el año 2012, por ejemplo. Son situaciones que van a ir determinando en qué sí se puede dar pasos y en qué no. Con lo que dijo ayer el presidente electo, y eso quiero recalcar, pidiéndole a su ministro de Economía que tiene que ser creativo, pues yo creería que todo lo que pueda resolverse vía decreto ejecutivo van a solventar. Y lo que sea exclusivamente necesario que pase por trámite legislativo, pues tendrán que enviarlo. Entre ellos, me imagino que son cosas positivas, quizás plantear una reducción de tasas de interés, quizás plantear la reducción del IVA, que no necesariamente se hace en realidad una vez ya debatidas en el Pleno, tiene que verse en una condición de la economía en su conjunto, en su contexto, dinamizar la misma. O sea, hay situaciones que definitivamente el empleo no se genera por decreto ejecutivo. O sea, tiene que traerse inversión, tiene que promoverse el país, tiene que transparentarse las reglas fiscales, dar seguridad jurídica para que efectivamente puedan venir capitales y se pueda dinamizar la situación, porque si no, seguiremos como estamos hasta ahora. Efectivamente. Eddie, otro de los temas que de alguna manera ya se va visualizando, digamos así, es cómo se va a estructurar toda la administración a nivel de país, con la presentación ya de los ministros. También se espera que se vayan ubicando las cabezas principales, tanto en gobernaciones como en las diferentes dependencias de los ministerios. ¿Cómo ves tú este equipo de trabajo que se ha presentado ya por parte del presidente electo? Bueno, yo creo que la mayoría son muy buenos perfiles, a excepción quizás de unos pocos que más son perfiles políticos antes que técnicos, pero la mayoría son extraordinarios perfiles. Sin duda, muy alineados a la ideología, la línea ideológica liberal que plantea el presidente Lasso, pero que finalmente ya en la ejecución y en el día a día, en su desempeño, en la administración pública, será la que nos permita conocer cuán efectivos son. Una cosa es el sector público, pero otra completamente abismal es el sector privado. El sector privado, que es donde prácticamente está reclutando a su gente el presidente Lasso, y que al momento de entrar al sector público van a encontrarse con una serie de situaciones que a veces parecían un poco hasta absurdas, pero que así es la burocracia. Entonces, esa transformación se requiere de mucho ingenio, de mucho trabajo y sobre todo estrategia para ver cómo otros países han modernizado la administración y la prestación de servicios del Estado y cómo efectivamente han obtenido buenos resultados. Entonces, yo lo veo de forma positiva. Yo creo que se está planteando claramente que la prioridad actualmente es la vacunación, el plan de vacunación, 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Esto implicará un aproximado de 90,000 diarios y que vemos que el gobierno actual pues ya está dejando casi esa cifra sobre la ejecución de su plan actual, pero que dependerá de la llegada de vacunas para que efectivamente podamos obtener este resultado. Veía hoy una noticia en redes sociales en donde California ya está prácticamente vacunado toda su población de 16 años hacia adelante y está viviendo una vida normal, como claro, algunos otros países ya. Entonces, y claro, esa será la prueba de fuego que se la puso el mismo gobierno. El presidente electo pues se puso esa meta y tendrá que cumplirla, o de lo contrario empezará con un traspié en este proceso, que es precisamente afianzar lo que es su gobierno para poder empezar con nuevos proyectos, porque claro está, se han dado algunas reformas y eso también era importante abordarlo. Se han dado algunas reformas en las leyes, entre esas, por ejemplo, la ley de educación, que le deja comprometido al mismo gobierno con incremento en los salarios de los docentes y que seguramente va a tener que buscar los recursos o ver la forma de darle de baja a esa ley. Aunque claro, eso traería implicaciones muy serias, político. Un costo político enorme. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves el escenario que se ha planteado para los próximos 3 meses, los primeros 100 días? ¿Qué tan difíciles van a ser para el gobierno?
A ver, yo sí pienso que se puede obtener un poco de recursos administrándolos mejor. El gasto tiene que ser eficiente. Instituciones que no sirvan tienen que definitivamente cerrarse, fusionarse. Ahí existe una tarea pendiente. Algo se hizo en el gobierno actual, pero no ha sido suficiente. Ecuador pasó del año 2008 al 2017 en tener aproximadamente 120,000, 150,000 funcionarios públicos más, 150,000 funcionarios públicos más de lo que anteriormente tenía. Y esto ocurre también en los gobiernos seccionales. Es una tarea que ya lo tienen que hacer cada una de las autoridades de las localidades, pero que en el Estado central pues sí genera una alta carga dentro del presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado más o menos 30,000 millones. Son aproximadamente 9,000 millones, casi el 30% de este presupuesto general del Estado que se va en pagar sueldos. Es decir, el 30% de ese presupuesto general del Estado se va para pagar 500,000 de ecuatorianos. Entonces, es una cosa que de todas las formas que se la vea, pues es completamente preocupante, porque la mayor parte de ecuatorianos pues no están bajo los umbrales de pobreza, siguen teniendo dificultades para llevar el pan a la casa, tenemos mucho comercio informal, tenemos también una situación migratoria que ha perjudicado aún más el empleo de jóvenes ecuatorianos, sobre todo en locales de servicios, de atención, pues están bastante mano de obra extranjera, lo cual tiene que también ponerse sobre el tapete esto y sobre todo encontrar y plantearse soluciones urgentes para que el ecuatoriano pues siga teniendo las posibilidades, Si no se corrige esto ahora, pues tendríamos nuevamente cifras en aumento de migración hacia otros países. Volviendo al tema de los ministros, ¿crees que es necesario? En realidad son piezas fundamentales en el gabinete. Por ejemplo, Marcelo Cabrera, en el caso de Obras Públicas y también de Monge en el Ministerio de Gobierno. Bueno, creo que Marcelo Cabrera le da un poco más de equidad territorial, de presencia territorial al gabinete, al estar como cuencano, como personaje bastante conocido en el Austro. Fue 2 veces prefecto, 2 veces alcalde, ahora asambleísta electo, y sin duda pues tiene la experiencia desde lo técnico, porque es un ingeniero civil, constructor, de lo que ocurre. El mensaje también ha sido claro, ¿no? Ayer en cada una de las presentaciones los ministros ya les iba planteando las líneas. Tú tienes un ministerio de transporte, pero sin cartera, no hay plata. ¿Qué vas a hacer para solucionar ello? Pues aliarte al sector privado. El sector privado es el que va a construir la obra y va a tener una concesión durante 15, 20, 30 años para que le resulte rentable, pero con eso también se cumple con el objetivo de tener la obra, porque si no, ¿cuál es lo contrario? No tenemos ni plata del Estado para hacer la obra, ni obra que solucione los problemas de la gente. En el sector turístico igual. Entonces, se va planteando una alternativa ahí con personas, yo creería que con mucha trayectoria, en este caso Marcelo Cabrera. César Monge, pues es un amigo personal del presidente electo, es un amigo que ha estado desde el inicio de este proyecto político y sin duda necesario. Ahora, ¿cuál es el debate en este Ministerio de Gobierno? Es que si es que se lo divide en un ministerio que administre políticamente las relaciones del Ejecutivo y otro que efectivamente cubra con el Frente de Seguridad Ciudadana. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo que ocurre ahora con el Ministerio de Gobierno? Es un mega ministerio. Y no tanto por su presencia territorial, sino por las competencias que tiene. Pues es el Ministerio de Gobierno, es el que tiene que ver con la seguridad del ciudadano, que tiene que ver con la policía. Es el Ministerio de Gobierno el que tiene que ver con la relación con los alcaldes, prefectos, gobiernos parroquiales. Es el que tiene que ver en la relación con el Ejecutivo, con el resto de poderes del Estado, con la justicia, etc. Es el Ministerio de Gobierno el que tiene que ver la situación de riesgo. El COE nacional tiene presencia en este COE nacional. O sea, yo personalmente pienso que no sé si es que sea humano que a alguien se le asignen todas esas competencias tan amplias y tan fuertes y tan delicadas. La seguridad, que es algo sumamente que lo viven, tan cercano, que lo viven los ciudadanos diariamente y que tenga que plantearse de esa forma. Quizás ahí sí merece una reconfiguración urgente de las competencias y las tareas para poder cumplir todo de forma correcta. Volver a un ministerio de la política, quizás, que podría manejárselo así.
Yo creía que una secretaría particular debería ejercer esa competencia, una secretaría particular de la presidencia, por ejemplo, una secretaría Y con general. eso se solucionaría el Y tema. con eso, pues el Ministerio de Gobierno que se dedique a la seguridad. Eso Efectivamente. sería lo más sano desde mi criterio. Al interior de la provincia de Zamora Chinchipe, con el conocimiento que tú tienes, ¿cómo ves cómo se moverán, como dicen las frutas internamente? ¿Crees que ya hay nombres? Bueno, acá por lo menos no lo han aceptado, pero ya se dice que hay algunas personas que podrían ocupar diferentes cargos. Pero esto también está supeditado a lo que esperábamos, nada más los nombres de los ministros. Todavía falta para, claro, el día lunes asumen el gobierno, pero lo que son gobernadores y todo tendrá que hacerse una transición urgente, lo más rápido posible. El gobernador está llamando a una rueda de prensa el día lunes para despedirse, en otras palabras. Claro, habrán gobernadores encargados para la transición, pero ya se deben barajar algunos nombres. ¿Conoces algo tú? A ver, yo pienso que de lo que he visto, que el presidente electo Lazo pues, está poniendo gente muy cercana a él en los espacios. Esteban Bernal fue un ejemplo de ello, fue 2 años legislador, un legislador muy elocuente, muy sonado en el Parlamento anterior, y que finalmente vemos que está de cerca ya y designado gobernador de la SUAY. El gobernador de Loja es una pieza fundamental en la campaña, sobre todo en la última, aparte que es hijo de un amigo personal del expresidente y también cuideario y cercano al prefecto actual Dávila. El gobernador de Guayas también es amigo, tiene relación con el presidente electo Lazo, y me parece que son cuadros que han estado de forma un poco más aliada a la política del presidente. Son gente que prácticamente ha estado militando en Creo y que son de las filas de su partido. Ahora, lo que yo sí he identificado es que los asambleístas del periodo que feneció y algunos actuales asambleístas pues están en puestos estratégicos, inclusive en ministerios, lo que me haría pensar que quizás esa sea la línea que tome el presidente electo Lazo para A plantear nivel gobernador en la general, provincia de podría Zamora. darse ese Podría paso, darse. ¿no? Sí, podría darse ese paso. O con algunos candidatos que fueron a la asamblea que no pudieron llegar, de pronto podría ser A también ver, esa. la gente votó por un cambio de modelo, un cambio de administración. Las personas que ya estuvieron en la administración pública en los últimos 10 hasta algunos 14 años no podrían continuar. Definitivamente esto no, la gente votó en contra de ello. Entonces tiene que renovarse toda la administración pública. Y si es que existen nuevas directrices de parte del Ejecutivo, de quien lidera la presidencia de la República, de quienes lideran los ministerios, esto tiene que aterrizarse a escala local también. Entonces, yo creería que todos los espacios para la militancia que apoyó tanto en la primera como en la segunda vuelta al presidente electo, pues tiene que reflejarse también en la administración pública local. Insisto, la gente votó por un cambio y eso tiene que cumplirse. Ahora, claro, eso viéndolo desde la perspectiva del Creo, ¿qué va a pasar, por ejemplo, por esta alianza, este acuerdo con la Izquierda Democrática y Pachacutic? De pronto ahí se abrirán espacios para gente de esos partidos dentro de la administración pública de Zamora Chinchipe. Tendría que analizarse. Legalmente, los legisladores no pueden pedir cargos públicos. Eso está prohibido en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Finalmente, si es que existe un acuerdo programático ya de entre partidos, pues tendrá que, el tiempo sabrá decir si es que efectivamente existió y hay cuotas de este tipo y de esta característica en la administración local, o si finalmente no se realiza. Lo que vimos, pues, sí, la ruptura con el Partido Social Cristiano, este partido quedó prácticamente fuera de la administración de Lazo. Vemos el caso de Henry Cucalón, quien ya estaba reuniéndose con una serie de sectores ya para asumir las funciones de gobernador del Guayas y con esta ruptura en el Parlamento pues quedó a un lado y ahora será Vicente Tallano Padre quien asuma estas En funciones. Zamora Chinchipe lo mismo sucederá, como ya se tenía incluso algunas personas que podían llegar a ciertos espacios, pero eso también quedaría de lado. Quedaría de lado, sin embargo, yo creería que hay dinámicas un poco más, un poco más flexibles a escala de provincias pequeñas. Quizás pueda que tenga efectivamente algún espacio en la administración.
Estimado Eddie, un gusto haber conversado contigo y que podamos analizar este tema que es tan interesante y que más que todo de mucho, digámoslo así, mucho interés, valga la redundancia, para la ciudadanía. Genera mucha expectativa. Así es que muchísimas gracias, estimado Eddie. No, siempre a las órdenes. Un gusto estar en tu programa, Richard. Hemos conversado con Eddie Salinas. Él es periodista y analista político con quien hemos hecho análisis de este tema tan importante que son las nuevas autoridades, los acuerdos políticos que se han dado en torno a la presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la designación de ministros, entre otros temas que han ido relacionados incluso a la administración pública de Zamora Chinchipe. ¿Cómo se podrá estructurar esta administración? Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Hemos llegado a la parte final del programa de hoy. Como siempre, les invitamos a que se mantengan bien informados a través de www.infozamoracom.com y también queremos a través de redes sociales que se informen siempre de lo que acontece en Zamora Chinchipe, Ecuador, el mundo y, como no, en el ámbito deportivo también. Para cualquier información, usted se puede comunicar con nosotros a través del 099-567-2459 y, claro, también a través de nuestro WhatsApp, el mismo número. El WhatsApp está a su entera disposición. Con esto cerramos. Permiso. Solca Zamora te invita a ser parte de la campaña de prevención contra el cáncer de estómago. Si tienes síntomas como pérdida de peso y falta de apetito, dolor abdominal, sensación de llenura, acidez o agruras, náuseas, vómito con o sin sangre, hinchazón en el abdomen, debes hacerte un examen para descartar cualquier patología. Durante este mes de mayo, realizaremos pruebas gratuitas de Helicobacter pylori en heces. Inscríbete llamando a los teléfonos 2605-379, 2606-475 o al 098-67-66-879. Las muestras se recibirán solo los días miércoles del mes de mayo, de 7:30 en la mañana a 15:30 en la tarde. Las personas cuyos resultados salgan positivos, se les brindará una consulta médica gratuita. Prevenir es vivir. Solca Zamora. Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más. Hemos sido considerados por la empresa minera Ecuacorriente para prestar el servicio de hospedaje a sus colaboradores que hacen aislamiento preventivo antes de ingresar a su jornada de trabajo. De tal manera confiamos en la reactivación de la provincia y gracias a la minería responsable estamos dando los primeros pasos. Este acto pone de manifiesto la calidad humana que tiene la empresa Ecuacorriente y su empresa contratista, la compañía Quechova Yipulí, gracias a la minería responsable. Un agradecimiento muy especial a la empresa minera Ecuacorriente por permitirnos trabajar juntos y darnos la oportunidad a los proveedores de Zamora Chinchipe.